Abran sus Biblias, Isaías capítulo 50. Cada vez nos vamos acercando más al final del libro de Isaías, aunque todavía nos faltan algunos mesecitos, ¿verdad?, para poder terminarlo. Pero impresionante cómo Dios cada día, cada mañana, cada domingo habla en nuestras vidas. Y yo sé que hoy no será la excepción, porque su palabra es viva y es eficaz, ¿sí? Entonces, vamos a orar, ¿les parece? De una vez oramos y luego ya arrancamos para no detenernos. Papá, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque en cada momento es impresionante el escuchar tu palabra, la perfección, la exactitud, lo que es viva y cómo puede transformar nuestras vidas. Háblanos, enséñanos y te pedimos que tú tomes el control. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, quita toda distracción y háblanos conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy veremos un tema que tiene que ver completamente con Jesús. Hoy estamos en esta última parte donde estamos hablando o hablaremos acerca de la vida de Jesús y está enfocado quizás en poder ver cómo actuar o saber que Dios tiene el control cuando estamos pasando por problemas, por aflicciones, por necesidades. Es impresionante cómo Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque los que llegaron desde temprano iniciando la reunión, te puedes dar cuenta cómo no nos pusimos de acuerdo con nuestro hermano César, ni mi esposa, ni nada, pero cómo desde el primer versículo, capítulo, tiene que ver con la aflicción. La alabanza tenía que ver con el problema, con el poder confiar en Dios, que Él está obrando, y luego la palabra tiene que ver con cómo actuar o cómo descansar y cómo confiar en Dios en medio de la aflicción. Y esto es lo único que me lleva a entender y mostrar cómo Dios quiere hablarnos el día de hoy, y usa todos los medios. Yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé lo que estás enfrentando o lo que vas a pasar y lo que vas a enfrentar, porque muchas veces cuando nosotros no estamos en ningún problema y hay un mensaje como esto, quizás no le ponemos tanta atención. Pero tienes que entender que es Dios el que te está hablando para prepararte y para que tú sepas cómo debes actuar en medio de la problema, en medio de la dificultad. Y todo lo que veremos el día de hoy tiene que ver con confiar en Él. Y vuelvo a decirlo porque muchas veces lo hemos comentado. Es bien fácil decir confía en Dios cuando no tienes problemas, pero es complicado el poder vivir, el confiar en Dios cuando parece que ya no podemos más. Entonces, eso es importante que podamos ver el día de hoy. Estamos en un contexto en el libro de Isaías, donde Dios está hablando a su pueblo que está a punto de entrar en un proceso de disciplina. Hemos visto cómo el pueblo ha sido rebelde, el pueblo no ha buscado de Dios, el pueblo no ha obedecido a Dios, ha confiado en otras personas, en otros ídolos, incluso naciones, y lo que Dios dice es que los va a entregar a un pueblo, a una nación, y sabemos que van a ir por 70 años exiliados. ¿A dónde? A Babilonia. Y es ahí donde Dios quiere que ellos aprendan y entiendan que aún en medio de ese tiempo Dios estará con ellos y no los va a dejar en ningún momento. ¿Se acuerdan? La semana pasada, en el capítulo 49, en el versículo 14, Isaías 49, 14, cuando él estaba hablando de lo que Dios promete restaurar a Sión, dice en el versículo 14: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Lo que va a pensar, lo que piensa el pueblo, bueno, importante, Dios está hablando una visión que van a ser cientos de años más adelante, y Dios ya está diciendo lo que el pueblo va a decir.
Y en medio de ese momento, en medio de esos 70 años, el pueblo va a pensar que Dios se olvidó de él, que Dios se ha alejado de él. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, muchas veces pensamos eso: es que ya Dios ya no se olvidó de mí, ya Dios no tiene cuidado, parece que no soy importante para Dios. Y muchas veces pudiéramos pensar así. La semana pasada Dios mostró, o Dios les contesta, dice: ¿a poco una mujer se puede olvidar del hijo que da a luz? Y entonces la respuesta normalmente sería no, pero a veces sí. Y entonces Dios le dijo: bueno, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré. Y está hablando de ese amor y ese cuidado que Dios tiene para su pueblo. Ahora, ante la misma duda que el pueblo tiene, esta primera parte del capítulo 50 me ayuda a poder ver cómo Dios responde. Mira, los primeros versículos del 1 al 3, los primeros 3 versículos los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Pon atención, porque creo que es un poquito más explícita, y ahorita lo vemos en la Reina Valera. Dice Isaías capítulo 50, versículo del 1 al 3: esto dice el Señor: despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? No, fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. Porque no había nadie cuando vine, porque nadie respondió cuando llamé. ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tiniebla los cielos y los cubro con ropaje de luto. Esta primera parte, Dios le habla al pueblo y lo presenta primero como una esposa. Después lo va a presentar como un hijo. Pero ahora sí vamos al versículo 1 en la Biblia Reina Valera, y vamos a ir viendo poco a poco. Dice así: así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Bueno, en aquel tiempo había una costumbre que ahorita no vamos a entrar a profundidad, y es que un hombre, un esposo, podía repudiar a la mujer por alguna situación. O sea, él podía decir: mira lo que pasa en mi matrimonio, esta mujer es así, así, así. Y entonces se podía dar una carta de divorcio. ¿Sí? Entonces, eso era allá, no hace aquí, así que no vayan a querer hacer nada como eso, ¿verdad? No, esa no es la idea de que aprendamos el día de hoy. Porque cuando le dijeron a Jesús, Moisés daba cartas de divorcio, Jesús le respondió: al principio no es así, pero se hace por la dureza de su corazón, ¿cierto? Pero bueno, no me voy a meter por ahí, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que Dios le dice a su pueblo, con la misma idea, es que te olvidaste de nosotros, nos dejaste. Y Dios le dice al pueblo: bueno, ¿dónde está esa carta de repudio? ¿Dónde está esa carta donde legalmente yo me olvidé de ustedes? Yo la dejé. ¿Dónde está? A ver, muéstrenmela. En otras palabras, pareciera que está diciendo: denme una evidencia, muéstrenme por qué yo los dejé, por qué yo los hice a un lado, ¿por qué? Esa es la primera pregunta. También dice ahí: ¿o quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? También una costumbre de que sea aquel tiempo es que alguno podía vender incluso a sus hijos. Si una persona estaba en una condición mala económicamente, lo que podía hacer, o tenía una deuda, podía vender a sus hijos por esa deuda como esclavos.
Y esa persona tenía a estos hijos trabajando por 6 años y al 7º año quedaba libre. Era la manera de poder pagar la deuda que se tenía. Entonces, igual, pareciera que el pueblo le está diciendo, pues no quedes nuestros padres, nos has vendido a una nación. Y entonces Dios le dice, a ver, bueno, muéstrame a quiénes son mis acreedores, a quien yo os he vendido. Dime, muéstrame, ¿a quién te vendí? Porque en todo momento lo que Dios ha estado hablando es, ven a mí, confía en mí, te voy a ayudar. Por cuanto no escuchaste, esto te va a pasar, pero no te preocupes, porque yo al final te voy a salvar, te voy a restaurar y te voy a volver a levantar. Eso es lo que Dios ha estado hablando durante todo el tiempo a su pueblo. Hay una esperanza. Dios siempre nos habla acerca de una esperanza, pero el pueblo está quejándose. El pueblo está diciendo, me has dejado, te has olvidado de mí. Y entonces Dios les dice, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea, Dios le está diciendo, espérame, yo no te estoy teniendo así, yo no te pongo de esa manera. Estás de esa manera o en esa condición por tu desobediencia. Estás en esa condición o en esa disciplina porque tú no has querido obedecer. Si lo ponemos hoy más a nuestros días, como cuando de repente nuestros hijos se portan mal y tenemos que darle una corrección, le tenemos que dar con la vara. Sería ilógico que en el momento en que nuestros hijos se portan mal y que tú lo corriges, que él te diga, me pegas porque no eres mi padre ya, o me pegan porque por tu culpa, porque eres malo me pegas. Y de repente como que el papá pudiera decir, espérame, si tú hubieras obedecido, te hubiera abrazado, te hubiera premiado, yo no te hubiera tocado. Pero por cuanto no has obedecido, esta es la consecuencia de tus actos. Muchas veces la condición en la que estábamos viviendo es por una respuesta a la manera en que estamos viviendo. Porque Dios es claro, porque Dios habla, porque Dios enseña, porque Dios muestra todo cómo debes de vivir, cómo tenemos que conducirnos. Pero Dios también, así como te bendice, te prospera, te llama a cuentas. Y mucho de la manera en que vivimos, bueno, más bien, toda la manera en que vivimos siempre está movido por su voluntad y por su propósito. Bueno, porque le pertenecemos. Estoy hablando de los hijos, aquellos que le entregamos nuestra vida a Dios un día y le dijimos, haz conmigo lo que quieras. Y Dios dice, ok, ¿has aceptado ser mi hijo? Sí, bueno, esto es lo que yo pido para ti. Y la Biblia me dice claramente que el hijo que ama a él, corrige y él disciplina. Entonces, igual que el pueblo, cuando estés pasando por un momento difícil, no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me trata esto? Bueno, porque tiene que cumplir un propósito. Y mucho tiene que ver de la manera en que nosotros nos conducimos. Mira lo que dice el mismo versículo, versículo 2. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Y esto es claro, o sea, el pueblo le dice a Dios, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué nos has olvidado? ¿Por qué? Y empieza Dios a decir, espérame, yo no los he puesto ahí nada más por gusto. Esto fue a causa de sus pecados, sus rebeliones. Y entonces Dios le dice, espérame, es que un día yo vine y yo vine y te busqué y tú no quisiste estar. Un día yo vine y te hablé y no respondiste. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué?
¿Cuántas veces Dios ha estado hablando a nuestras vidas? Y tú vienes a la iglesia y por una manera u otra Dios te habla y tú no has querido escuchar lo que Dios te dice. Llega un momento, ¿recuerdan cuando Jesús sale de Jerusalén y da la vuelta, voltea a ver Jerusalén y llora? Y Jesús dice: si hubieras entendido lo que era el tiempo de tu visitación, pero tú no quisiste escuchar. Y lo mismo yo creo que a veces pasa aquí en la iglesia. Te acabo de decir, desde la oración, desde el primer versículo, al empezar la alabanza, la predicación, Dios quiere hablar a su pueblo. Lo peor que puede pasar es que tú estés en este lugar y Dios esté hablando y tú no quieras escuchar. Ahora yo te digo algo, y yo sé que está en todas partes, pero yo puedo asegurarte que en este momento está Dios aquí hablando a cada uno de nosotros. Es Él. Y te digo algo, la oración que hacíamos desde la mañana es: Dios, despierta a la iglesia, trae un avivamiento a la iglesia, levanta personas que salgan a evangelizar, a compartir tu palabra de tu amor. Esa fue toda la temática. Si ustedes pusieron atención y escucharon, desde la oración ha sido toda la temática. Puede ser que Dios esté visitándonos para decir: ¿quién se quiere levantar? Estoy buscando quién. Y puede hacer que tú no lo entendiste. Y fíjense que le estoy dando chance a que algunos sepan, porque algunos llegaron tarde al culto y no escucharon lo que Dios habló al principio. ¿Por qué? Porque tenías hambre, porque tenías sueño, porque estabas cansado, no sé por qué. Entonces, espérame, Dios está aquí, es importantísimo, y tú no llegas a tiempo. Dios viene a este lugar a hablar, a visitar, a hacer una obra en sus hijos, y a ti no te importa. Bueno, no digas nada cuando estés en esa etapa, en ese problema difícil. No le vayas a decir a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué no me respondes? Tenemos en esta semana, esa semana de repente yo estaba escuchando una aplicación y me vino un pensamiento que a mí fue algo que me pegó, y lo traigo y lo voy a decir ahorita. Todos nosotros estamos buscando y queremos que Dios responda siempre a mi necesidad, a mis dudas, a mi vida, a mi propósito. Siempre queremos que Dios responda, ¿no es cierto? Pero muy pocas veces nosotros nos preocupamos en responderle a Él. De veras. Porque Dios dice: estoy buscando quién puede ir. Y todos: no, quién sabe. Te hablan, hermano, te hablan. Estoy buscando quién se ponga en la brecha. Estoy buscando quién entrega su corazón, su vida. Estoy buscando quién se compromete a una vida plena en santidad. Estoy buscando quién me sirva. Y muchas veces no eres capaz de entregar tu vida plena a Dios. Y Dios es bien claro y dice: yo fui a buscarlos y no te encontré. Yo fui. Imagínate los que acaban de llegar ahorita: oye, no, pues que vino Dios a la mañana, al principio, como a las 10, de 10 a 10:15, nos visitó, nos dio y se fue. ¿Y tú? Una vez te la paso, 2 veces, pero siempre el no comprometerte, el no tener una entrega con Dios. O sea, no le puedes entregar tu tiempo a Dios, no le puedes entregar tu vida a Dios. Mentira que tiene tu corazón. Mentira. No creo que podamos decir: te amo con toda mi vida, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ahora, eso es lo que Dios pide de ti. Lee Deuteronomio, ahí viene. Y no puede ser posible que no lo podamos hacer completamente para Dios. Entonces Dios le dice: yo vine, no hallé nadie, y cuando llamé nadie respondió. Ahora, ¿qué me dices, no? Si estás así es por tu condición y porque tú quieres estar así. ¿Sí?
Y entonces, sigamos leyendo. En el versículo 2. Porque cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. Y luego Dios hace otra pregunta: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Gracias. De repente la pregunta podría decir, es que pareciera que Dios lo ha dejado, y Dios dice: a ver, espérame, ¿tú crees que ya no los puedo redimir, o sea, rescatar? ¿Tú crees que ya no los puedo librar? ¿Eso es lo que tú piensas? Recuerden, estamos hablando de que el pueblo está siendo oprimido, está en Babilonia y está cautivo. Y entonces Dios le dice: ¿tú crees que no puedo? ¿Tú crees que no los puedo librar? Y luego Dios empieza a hablar de su poder. Si yo reprendo, hago secar el mar. Bueno, y eso sabemos que es cierto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a pasar por el mar? ¿Qué hace Dios? Lo abre. ¿Y cómo pasó el pueblo? En seco, dice ahí. Claro que Él puede hacer eso. Claro que tenemos un Dios real, un Dios verdadero. Claro que es un Dios que puede sanarte. Claro que es un Dios que te puede libertar. Claro que Dios que puede hacer algo en tu vida, en tu familia. Pero si estás así, muy probablemente es por tus consecuencias de la manera en que estás viviendo. No es que Dios sea malo, sino es que Dios quiere enseñarte algo. Otra vez, el ejemplo con nuestros hijos. ¿No es cierto que uno cuando de repente está corrigiendo a sus hijos? Tiende tu cama, no lo hace, lo corrige. Tiende tu cama, no lo hace, lo corrige. Tiende tu cama, no lo hace, lo corrige. Hasta que un día, solito, ¿qué hace? Tiende su cama. ¿Lo sigues corrigiendo? No, ya lo aprendió. Cuando deje de hacerlo, lo volvemos a corregir. Dios lo mismo. Cuando Dios trata contigo, es que quiere corregirte o enseñarte. Mientras no entiendas, Dios no puede dejar de corregirte ni de enseñarte. Entonces Él dice: yo puedo secar el mar en un instante, los ríos puedo convertir en desiertos, puedo hacer que los peces se mueran, no va a haber agua, se mueran. Incluso dice ahí: visto de oscuridad los cielos y hago como silicios su cubierta. Y esto es importante porque aquí vamos a empezar a ver la vida de Jesús hacia el futuro. Y muchos toman este versículo en el tiempo que Jesucristo fue crucificado. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba en esa agonía, estaba entregando su vida por nosotros? Dice ahí que el cielo se oscureció, lo llenó de tinieblas. Entonces, algunos consideran que lo que está hablando aquí, aunque es real, Dios puede hacerlo todo. Hay algunos versículos donde dice que Dios habita aún en las tinieblas. ¿Cómo es eso? Porque Él es luz, y donde Él entra, las tinieblas se disipan. Él es luz. Él puede cubrir de silicio, de luto. Algunos vuelven a decir, piensan que esto tiene que ver con Jesús. Otros dicen que está hablando acerca del dolor que Dios siente por el pecado, por el pueblo, en la condición en la cual se encuentra. Dios es el que lo hace todo, ¿sí? Versículo 4. A partir de aquí empieza a hablar Jesús. Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Primera parte que Jesús me abre en este versículo es que dice Jesús, el Señor, o sea Dios, Jehová, me dio lengua de sabios. ¿Y cuántas veces
no hemos visto en su palabra cómo Dios respondió con una sabiduría impresionante. ¿Te acuerdas? Uno de los casos que ahorita me recuerdo yo, estaba Jesús enseñando y de repente vinieron los fariseos con una mujer que la habían tomado en el mismo acto de adulterio y se la traen a Jesús. Y lo hacen para tentar y para probar a Jesús. Y le dice, la ley dice que si una mujer es en el adulterio, tiene que morir, hay que apedrearla. Algunos creen, tampoco voy a predicar de esto, algunos creen que esto no era real, porque si hubiera sido así, hubieran que haber traído al hombre y a la mujer, pero nada más trajeron a la mujer. ¿Qué hace Jesús? Dice que se pone a escribir en la tierra. No sabemos qué escribió, ahí hay muchas teorías. Algunos dicen que está descubriéndoles el plan de ellos, y entonces cada uno se va yendo, y Jesús nada más dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se quedan así, ¿verdad? Porque todos son pecadores y no había ninguno. Y uno puede decir, wow, qué sabiduría de Jesús. Entonces Jesús está diciendo, Jehová es Dios, el que me ha dado palabras de sabiduría. Y tiene un propósito. Su propósito dice ahí, para saber hablar palabras al cansado. En otra dice al fatigado, al que está en tribulación. Entonces yo quiero que entiendas algo. La palabra de Dios es útil para tu vida, para ayudarte cuando tienes problemas y tienes dificultad. ¿A quién tienes que buscar en tu problema? ¿A quién tienes que buscar en tu necesidad? A Dios. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. De repente cometemos errores al querer tener un consejo de alguna persona de la iglesia, y no es malo. La Biblia me habla que en la multitud de consejos está la sabiduría. Dios usa personas para hablar y dar un mensaje en mi vida. Eso es bueno. Pero yo tengo que entender que ante todo consejo que yo pueda recibir, el más importante es el que viene en su palabra. Por eso nosotros estudiamos la Biblia. Hay gente que se ha ido de la iglesia y me ha dicho, pastor, me voy a otra iglesia. Y yo, ¿por qué? Es que aquí hay mucha Biblia. Yo así, pues, ¿qué quieren que les digamos? ¿Qué quieren que les enseñamos? No hay otra manera. Venimos todos a aprender de lo que me dice. Y Jesús mismo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque aunque veamos que Jesús es Dios, Él fue también 100% hombre. Y recuerden, lo que vamos a estar leyendo aquí tiene que ver mucho en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Y Él dice, el Padre Jehová me ha dado palabra de sabiduría para que yo le pueda hablar al cansado. No solamente ahí. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Quiero checar en la otra versión. Dice así: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Y esto me habla de algo. Lo voy a aplicar a Jesús lo voy a hablar de Jesús y luego lo aplicamos a nuestra vida. Esto me habla de esa relación que el Jesús tenía con el Padre, donde Él oraba, Él le mostraba su propósito, su voluntad, y donde Dios era, o Jesús más bien, era obediente a lo que el Padre le está diciendo. Te hago una pregunta: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es tu propósito? La única manera en que lo puedas aprender es que mañana tras mañana vayas delante de Dios y escuches lo que Él quiere hablar de ti, quiere para ti. Eso es lo más importante. Dice ahí en el mismo versículo al final, dice, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Primero me dio palabras, pero me dice aquí para que oiga, para que escuche. Y aquí te voy a decir, si tú quieres ser sabio,
Si tú anhelas ser sabio, si tú le has dicho a Dios, yo quiero ser sabio, enséñame a ser sabio, aquí te está dando la manera en que lo puedes hacer. ¿Cómo? Que cada mañana te despiertes a escuchar las palabras de sabiduría que Dios te quiere dar. Así de fácil, así de fácil. Porque la Biblia me dice que la palabra de Dios, ¿sí?, hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? A lo mejor el que no ha estudiado tanto, el que no conoce tanto, simplemente el que no es sabio. Pero su palabra hace esa conversión y te hace sabio al sencillo. Y no solamente en lo espiritual. ¿Quieres ser sabio en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu área? ¿Quieres crecer? Muchas veces vas a esos talleres de liderazgo para ser mejor, y la sabiduría de lo alto es la que enriquece, es la que te hace diferente, la que te hace resaltar y que hace que Dios esté contigo. ¿Qué tienes que hacer? Cada mañana escucha. Oye lo que Dios te dice. Hermanos, hay una gran diferencia. ¿Les ha pasado que van escuchando el radio, están viendo las noticias y de repente te estás escuchando, pero estás en otras cosas que de repente no sabes qué dijo? No sé, porque no escuchamos, no oímos correctamente. Puede pasar que estés aquí y estés pensando en otra cosa. Puedes ver los colores, puedes ver la pantalla, puedes ver esto, puedes ver lo otro, estás pensando aquí, y que está hablando Dios, quién sabe, pero ahí fui. Entonces yo tengo que entender que es necesario que yo escuche para que pueda ser sabio como Él me dice. Versículo 5, Jesús sigue hablando y dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este versículo me llamó la atención porque algunos consideran que tiene que ver con una que se hacía en el pasado. Ya ven que le dije que alguien podía vender a sus hijos, ¿verdad? Entonces, alguien puede estar vendido como un esclavo y pudo haber trabajado 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, y al 7º año de repente le dice: ¿sabes qué? Pues ya te puedes ir. Pero había una posibilidad que esa persona dijera: a ver, espérame, aquí en esta casa, con este amo, me tratan mejor que en mi casa. ¿Sabes qué? Aquí tengo comida, tengo trabajo, tengo un puesto, me va muy bien. Mi amo me quiere como uno de su familia, como uno de sus hijos. Y podía ser que alguien pudiera entregarse como un esclavo voluntario a ese amo, y lo hacía por amor. Es que te amo, te quiero, me encanta cómo nos hemos llevado, Dios ha unido esto. Y podía ser que alguien se entregara por amor. Entonces había un ritual que había que hacer. Este esclavo, este siervo, era llevado a la puerta de la casa y con un punzón le agujeraba el oído clavado en la puerta, ¿sí? Y ahí se le ponía como un zarcillo, un arete, y se hacía públicamente para que pudieran ver y conocer que esa persona por amor se entregó a ser siervo para siempre de él. Raro, ¿no? Si hoy viniera con ustedes: ¿cuántos quieren ser siervos? Ahí tengo un montón de clavos, ¿verdad? Y la puerta de la casa, pues me dirían: no, pastor, muchas gracias, Dios nos ha hecho libre. Bueno, aquel era algo más natural, era normal. Entonces cuando se lee este versículo que dice: Jehová el Señor me abrió el oído, algunos consideran que tiene que ver con eso, cómo Jesús estuvo dispuesto a entregarse por amor a una obediencia completa. Porque Filipenses me dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que se despojó a sí mismo.
Entonces, algunos consideran eso. Y luego dice ahí, y yo no fui rebelde. Lo que el Padre me pidió que hiciera, yo lo hice. Ni volví atrás. Porque Jesús podía haber estado a punto de entregar su vida y decir, ¿sabes qué es, Padre? ¿Recuerdan cuando ora y dice en el monte Getsemaní, que dice, Padre, si está de ti que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya? Yo le pude haber dicho, pues mi voluntad es que mueras. Y pudo haber dicho Jesús, pero yo no quiero. ¿Y sabes qué? Mejor siempre no, busquemos plan B. Y eso era volverse atrás. Y si lo hacía él, pues él es Dios, él puede hacer lo que él quiere. Pero no, él no volvió atrás y él fue y se entregó a la cruz para poder darnos vida a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, de eso puede estar hablando. Versículo 6. Dice Jesús, recuerden que está hablando Jesús, sigue hablando y tiene que ver mucho también con lo de su muerte. Y puedes ver del sacrificio o del dolor que él pasó y que a lo mejor tú también estás pasando el día de hoy. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. En otra palabra, en otra Biblia, otra versión, dice, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me estiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. No me voy a ir a leer cada parte del Nuevo Testamento, porque sabemos que todo esto Jesús pasó. O sea, Jesús, ¿qué dice? Número 1, entregó su cuerpo. Eso es lo importante de este versículo. Di mi cuerpo. O sea, no lo mataron, no lo hicimos nosotros, no, él lo entregó por amor. Jesús podía haberse defendido, sí. Le dice a Pilato, le dice, oh, la autoridad que tú tienes no la tendrías si mi padre no te la daba. Y Jesús pudo haber mandado ángeles y libertarlo del momento en el que él estaba, era Dios. Pero no fue así. Sino que, ¿qué hace? Dios se entrega cada semana, cada primer domingo del mes, cuando hagamos lo de la Santa Cena, leemos esto: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Jesús está diciendo, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. O sea, esto me habla de jalar, de estirar, de arrancar. No era nada fácil, ¿sí? Y lo dice, no escondí mi rostro de las injurias y de cuando me escupían, cuando se burlaban de mí. Y tú puedes leer cómo se burlaban los soldados, cómo le quitaron sus vestidos, cómo le pusieron una corona de espinas. Y todo esto hablaba del sufrimiento que Jesús estaba pasando. Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. O sea, Jesús está hablando y dice, aunque pasé por esto, aunque yo me di, aunque me golpearon, se burlaron de mí y me escupieron, a mí no había problema. Porque yo sé que el Señor me ayudará y yo no seré avergonzado. Qué importante es esto, ¿eh? Porque hoy no aguantamos que alguien se burle de nosotros. Cuando alguien habla mal de ti, te enojas, te molestas y te bajas de la cruz, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si alguien pasa y te jala? Nosotros aquí veo que nosotros hay muy poquitos con gente con barba, ¿no? A nosotros, a mí ni me sale por ahí, ¿no? Pero ¿qué tal si te jala el pelo? ¿Qué tal si reacciona alguien? ¿Cómo reaccionarías si alguien te jalara el pelo? ¿Cómo reaccionarías si alguien se burlara de ti? ¿Cristianito? Cristiano. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionarías si alguien te escupiera? Como que ya fueron palabras mayores, ¿no? Creo que nos bajábamos de la cruz y le decías, ¿qué crees?
hijo del diablo, viene el Hijo de Dios y te viene a acabar. ¿No es cierto? ¿Eso es bíblico? No. Y Jesús dice, yo no me preocupé cuando eso hicieron contra mí. ¿Por qué? Porque yo sabía que el Señor me iba a ayudar y que Él no me iba a avergonzar. Interesante. No importa cómo te traten en el trabajo, en la escuela, en la casa, si Dios está contigo, Él siempre te va a ayudar y no vas a ser avergonzado. Es importante. Esa es la fortaleza de Jesús. Jesús está diciendo, es que el Señor está conmigo. Dice, por eso puse mi rostro como un pedernal. Y esto me habla de esa seguridad que podemos tener. O sea, cuando Jesús, te voy a leer un versículo nada más. Cuando Jesús va a poner su vida, Él dice ahí que puso su rostro como un pedernal. En Lucas 9, más voy a leerlo yo, no vayan allá si quieren. En Lucas, Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sí, o sea, Jesús sabía que llegó el tiempo de entregar su vida, y cuando él supo, afirmó su rostro. O sea, no anduvo así como que, ¿qué pasó, Jesús? No, me van a matar. No, pues me voy a morir por todos ustedes, ni caso me hacen. No, ¿qué tienes? Pues aquí agüitado. Ay, es muy difícil la vida de cristiano, ¿no? ¿Qué traes? Ando me deprimí, no quiero salir de la casa, no quiero saber nada de nadie. Tráigame 1 kilo de nieve porque me voy a deprimir. No, dice que Jesús afirmó su rostro porque confiaba en Dios y lo hizo caminar sabiendo que Dios estaba con él. Si somos cristianos, aún en medio de la prueba, la dificultad, yo tengo que aprender a caminar y que la gente pueda ver que estoy creyendo, confiando y dependiendo completamente de Dios. Esa es la postura que yo debía de tener. Mira, vamos a ver unos versículos rápidamente. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mira lo que me dice de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dos cosas que me ayudan a entender aquí. Número 1, fue a la cruz con gozo. A nosotros nos cuesta morir. Y aquí no vamos a una cruz ni me atraviesa nada. Nos cuesta morir a mí mismo. ¿Qué tienes? No, es que Dios me está diciendo que renuncie a todo para que le siga. Ay, no, es que Dios me está llamando a comprometerme. Ay, yo no quiero. O sea, eso no es con gozo. Y luego me dice ahí, y menospreciando el oprobio. Oye, pero te van a criticar, te van a murmurar, te van a escupir, te van a golpear, te van a azotar. No pasa nada. Tengo que obedecer a Dios, y yo sé que en medio de la prueba Él me va a ayudar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vamos a Romanos. Romanos, por favor. Creo que es 8. Antes voy a leerles el versículo de Isaías, el siguiente versículo, porque se refiere más
lo que vamos a leer de Romanos a este versículo. Isaías 58 dice: cercano está de mí el que me salva. Otra vez, Jesús está hablando de que lo va a salvar es Jehová, está cercano al que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Entonces, lo que está diciendo es: si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Y eso lo vemos en Romanos, ahora sí, capítulo 8, versículo 31. Dice así: oye pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto es importante. Si estás pasando por una prueba, una dificultad, incluso alguien se levanta contra ti, aquí tienes que ir a Dios. ¿En quién debes de confiar? En Él. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién puede levantarse contra nosotros? Nadie. Esto me habla de una seguridad y una confianza plena en Dios. Si Dios está contigo. Versículo 32. Me dice acerca de esto. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él estuvo dispuesto a dar su Hijo, que es lo que ama, hoy todo lo demás, claro que Él nos lo va a dar. Lo que necesitamos, su protección, su cuidado, pues Él nos lo va a dar. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que contenderá? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Claro que no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Hoy tenemos una ventaja, que aquí en México no tenemos persecución. Pero si llegara a haber, esto no te puede separar. ¿Hambre? Eso sí que cada rato tenemos. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego me dice, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Ahora, interesante, subrayen ahí en su Biblia, en el versículo 37, en todas estas cosas, si quieren. Porque no dice Dios que porque eres vencedor no vas a pasar por angustia, tribulación, persecución. Pero lo que sí dice Dios que es, aún en medio de esas cosas, tú vas a salir más que vencedor con Dios. ¿Cierto? Vuelvo a decirte, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, cuál es tu enfermedad, cuál es lo que te está afligiendo. Pero aprende a poner tus ojos en Dios. Ve que Dios solamente te puede ayudar, porque Él promete que dio a su Hijo, que en medio de esa situación, en medio de esas circunstancias, vas a salir más que vencedor. Eso es confiar en Dios. Eso es depender de Él. No quiere decir que no vas a pasar, no, claro, vas a pasarlas, pero en medio de todo, Dios está en ti. Entonces creo que es importante que podamos aprender a vivir eso. Regresemos a Isaías. Versículo 9 dice así: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Está hablando Jesús en la cruz del Calvario y nos está enseñando a confiar, porque Él pasó por un momento difícil. Dice: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Y se acuerdan cuando Jesús lo iban a crucificar? Lo checaron, dijeron muchas veces: no veo nada malo en Él.
quieren que lo deje libre y no, crucifíquenle, mejor suelta a Barrabás. Y él dice, pero no hay nada malo. Entonces Jesús está diciendo, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. O sea, ¿alguna vez les ha pasado que tienen una ropa que es ya viejita y que está guardada y que se empezó a echar a perder y que se empieza a deshacer? Jesús dice, yo no me preocupo porque Dios me va a ayudar, Él es el que está conmigo, nadie me puede condenar. Y mis enemigos, pone ese ejemplo, que se deshacen con la mano, ni estirándola ni nada. ¿Por qué? Porque no son nada delante de Dios. Y entonces, mira lo que dice el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Es una pregunta que de repente Dios hace, o Jesús la puede estar haciendo. De repente en el pueblo, ok, ustedes que se quejan, ustedes que dicen que me olvidé de ustedes. Bueno, hay una pregunta, y la pregunta puede ser hoy para ustedes también, que dice, a ver, ¿quién entre vosotros hay que tema a Jehová? Primera cosa. La segunda es, y que oye la voz de su siervo. Bueno, el oír es el obedecer. Y hace esa pregunta. Y luego dice, el que anda en tinieblas. Estos son los que no oyen la voz, los que no obedecen, los que andan mal. Y dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En otras palabras, también puede ser aquellos que están en aflicción, que están cansados y que no pueden más. Hoy Dios te dice de esta manera: confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Confías en Él? ¿Descansas en Él? Muchas veces no puedo confiar en el nombre porque no le conozco. ¿Qué significa el nombre de Jehová? Yo soy que es el existente. Y si empezamos a hablar todo lo que es el nombre de Jehová, no terminaríamos. Conforme más le conozcas, más vas a confiar en Él y más vas a crecer en Él. Y entonces dice, termina de esta manera como un contraste. Dice, he aquí que todos vosotros, le habla al pueblo, encendéis fuego y os rodeáis de teas, son antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. A ver, déjame ver cómo dice en la otra versión. Permítame, se me movió aquí tantito. Ahí va. Dice, bueno, voy a leer desde el 10. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Jesús. Si camina en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado, mira, esto es lo que termina. Pero tengan cuidado, ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. Entonces, yo quiero decirte, hoy Dios es bien claro y dice, ok, quiero que entiendas que yo no te he dejado. No hay una carta de repudio, de divorcio. Yo no te he vendido. No te he entregado a nadie. Pero quiero que sepas algo, que yo he hablado, yo he visitado y tú no has respondido. Estás en esa condición por tus decisiones. Pero quiero enseñarte qué puedes hacer
en medio de esa situación. Yo fui golpeado, yo fui azotado, yo entregué mi vida, fui escupido, fui injuriado, y en todo momento yo confié en Dios. Él fue mi ayudador y yo pude salir adelante. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y luego dice, a ver, ¿quién de aquí hay que obedezca y tema a Dios? Perfecto. Los que andan en tinieblas, Dios los invita a que vengan a su luz. ¿Quién es su luz? Jesús. ¿Sí? Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Su palabra también es luz, lumbrera mi camino. Hay un problema, que Dios dice, hay gente que tiene sus propias antorchas. Hay gente que tiene sus propias fogatas, y hay gente que le decimos, mira, ven a Dios, Él te puede ayudar, Él te va a librar, te va a llevar adelante. Pero hay gente que dice, no, yo tengo una mejor manera de vivir, yo pienso diferente, mi trabajo es mi motivación, mi familia, mis sueños es lo que me mueve a mí. No, Dios me ha puesto aquí para yo ser luz, y yo y empiezas a querer prender lumbrera de otra manera. Hay gente que dice, no, yo prefiero este fuego. Sí, está muy padre lo de la iglesia. Sí, está muy padre caminar, aprender, servirle. Pero yo tengo mi propio fuego. Te digo que me llama mucho la atención. Y voy a hablar no de alguien en particular, pero sí de una situación en particular. Y Dios nos dio la oportunidad de ser pastores en otra iglesia de jóvenes por 12 años. Y había una gran cantidad de jóvenes, muchos jóvenes. Dios nos permitió pastorear, enseñar, trabajaron, se entregaron, sirvieron, ayudaron a mucha gente. Y yo puedo decir mis respetos a cada uno de esos jóvenes. Pero algo que a mí me ha dolido, y que de repente me hace pensar, es porque muchos de esos jóvenes que estaban sirviendo, trabajando como líderes, ayudando, el día de hoy no quieren saber nada de Dios. Y la razón principal de no querer saber nada de Dios, y la excusa es que no quieren ni trabajar en cosas de Dios, ese no es el problema. La razón principal es que viven en pecado. Y eso no hay manera. Uno les habla y me llama mucha atención, porque de repente escucho que se juntan con otros de los mismos pero son cristianos, y se juntan y dicen, bueno, nos vamos a juntar, pero aquí no hablemos nada de Dios. Yo no he estado en esas reuniones, pero yo me he dado cuenta y yo digo, ¿por qué? ¿Qué les ha hecho Dios? ¿En dónde les falló Dios? ¿Por qué si caminabas bien? ¿Por qué si le servías a Él? ¿Por qué hoy quieres estar viviendo en el pecado si sabes lo que a Dios no le agrada y las consecuencias? En su tiempo fueron a una fogata viva que era Dios, su presencia, su Espíritu Santo, su fuego que los animaba, los alentaba, seguían adelante. Pero ahora se acercaron a otro fuego: drogas, adulterio, fornicación, homosexualismo. Y Dios todavía en su misericordia habla a la iglesia, a su pueblo, y dice: ven, yo no me he olvidado de ti, yo no te he dejado nunca, yo nunca me he divorciado ni te he dejado. Yo quiero que estés aquí conmigo. Es más, si estás en tinieblas, te dice: ven a la luz, confía en Dios, Él te va a ayudar. Y te digo algo, no solamente es aquel que vive en pecado, quizás puede ser tú aquí en la iglesia, que antes servías, trabajabas, enseñabas, ministrabas, y ahora estás
acercado a otro fuego. ¿Qué dices? Es que primero está mi familia. ¿Dónde dice eso? Es que primero están mis sueños, mis planes, mi vida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, es que a mí mi negocio es lo que más me llena. Y te acercas a ese fuego. Mi carrera, mi sueño, mi familia. No, es que me quiero casar, es que quiero tener, quiero. A veces te acercas a un fuego. Es que eso es lo que a mí me llena. Yo nomás quiero decirte lo que la Biblia está diciendo. Tengan cuidado. Ustedes que viven en su propia luz, que tienen su propio fuego, sus propias antorchas, su propia idea de pensar. Es que yo pienso diferente. Bueno, tú que tengas tu propia fogata, tu propia luz, que se calientan en su propia fogata, Dios dice: esta es la recompensa que recibirán de mí. Interesante, ¿eh? Dios, pronto caerán en gran tormento. Y solamente se me viene a la mente: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Lo peor que puedes hacer es no escuchar lo que Dios te está hablando. Iglesia, no se trata de que es que el pastor se va a enojar, que el pastor me vea, es que siempre me está. No. Es Dios diciendo: ten cuidado. ¿Quieres vivir en ese fuego? Es como presentar delante de Dios fuego extraño, ¿se acuerdan? Y Dios dice: de muy pronto vas a caer en un gran tormento. Y no vayas a decir: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Tengo una esperanza, y con eso termino. Si gustan subirse los músicos de una vez, por favor. La esperanza que tenemos es que Dios al hijo que ama disciplina y corrige. Pero te quiero decirte algo, y ten cuidado, porque a veces se dan cuenta que a veces somos muy tontos para hablar, y disculpen la palabra, porque a veces nos creemos tan maduros, tan espirituales y tan sabios, que decimos: yo sé que estoy mal y estoy dispuesto a recibir las consecuencias de Dios. Eso me habla de altivez, de orgullo y de no conocer al Dios en el cual te estás poniendo. Porque Dios sabe dónde nos duele. Dios sabe dónde puede tocar, es ir al dedito en la llaga. Y lo más importante es porque quiere hacerte volver a Él. A Dios no le preocupa quitarte lo que tienes, con tal de que le conozcas y que aprendas de Él. ¿A poco Dios lo puede hacer? Pregúntele a Job, que en un instante perdió sus hijos y perdió todo lo que tiene. Si Dios puede secar los mares, ¿no podrá apagar tu fuego? No puede ser que el día de mañana pierdas. Y no es desearles algo mal. Esto no es desear, es que reaccionemos. Que puedas perder tu trabajo, tu puesto, tu negocio, tus hijos. Si Dios dice: tus hijos son un problema para que me sirvas, ok, déjame los llevo, porque tú tienes que cumplir mi propósito. Tu trabajo es el problema, ok,
y mañana puede cambiar todo. Es que es mi tiempo. Es que yo tengo que ver por mí. Tengo que amarme primero para poder amar a los demás. Eso no es bíblico. El que ama da su vida por los demás y nunca piensa en sí mismo. Ese es el amor ágape, el amor de Dios, el amor sacrificial. ¿Estás enfocado en tu cuerpo? Te voy a poner un dardo, ¿cómo le llaman? Un aguijón, un aguijón. ¿Dios lo puede hacer? Pregúntale a Pablo. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Iglesia, Dios hoy te está hablando, nos está hablando. Lo peor que puedes hacer es salir de este lugar sin haber oído, sin haber respondido y atendido a lo que te está diciendo. Quizás si esta fuera la primera vez que Dios te hablara, yo te pudiera decir, a lo mejor tienes otras, pero puede ser que sea la última. Llegó un momento donde al faraón le enseñó una vez, y le enseñó otra vez, y le enseñó otra vez, y le enseñó otra vez, hasta que dijo, no más. Por amor, no porque Dios sea malo, sino porque quiere hacer todo lo posible por atraerte a Él. Ponte de pie.